El cura que volvió del infierno. En el Archivo General de la Nación consta el siguiente documento que da fe de ciertos sucesos que fueron la causa de que los habitantes de algunos poblados del Valle de Oaxaca sintieran terror de salir de noche. El escrito fue redactado apenas 30 años después de que se consumara la conquista de México. En él, bajo el rótulo de Expediente 37, se lee lo siguiente: los gobernadores, alcaldes y principales de los pueblos de Yagalinga, Panotao y Tlaxcosoquio, dependientes de la ciudad de Antequera, Valle de Oaxaca, parecemos ante vuestra señoría en el modo que más sea de derecho y decimos que para el descargo de nuestra conciencia conviene hacer declaración de que los capítulos, acusaciones que presentamos contra Gaspar de Zúñiga, vecino y cura de este lugar, fueron falsos y mentirosos. De ellos se le hizo visita al tan don Gaspar por vuestra señoría como por el comisario del Santo Oficio que en esta ciudad reside. Damos fe de que los dichos capítulos nos fueron impuestos por el cacique don Hernando de Mendoza, quien quería evitar pagarle 91 pesos y 6 tomines al acusado de hereje Gaspar de Zúñiga. Por hacer lo que debemos como cristianos, decimos que el dicho cura no cometió los delitos contra la fe que contra él depusimos, y así padeció injustamente, y estamos dispuestos a hacer las diligencias necesarias para la satisfacción de la honra del martirizado. Y después se leen las firmas y la fecha. Don Pedro Álvarez, alcalde; don Juan Domingo, regidor; Agustín Zambrano, alcalde; Juan Tlapisque, regidor. En 22 días del mes de marzo de 1551 años. En esa misma fecha, pocas horas antes de que las autoridades correspondientes leyeran la citada retractación, el cura Gaspar de Zúñiga había sido quemado vivo, tras padecer terribles torturas en las cárceles del Santo Oficio o Santa Inquisición, como comúnmente se le conoce. Prefirió perder la vida que reconocer haber realizado ritos satánicos en su casa o haber inducido a sus feligreses a renegar de la fe cristiana. Los pueblos que atendía estaban muy indignados por su martirio, pues era reconocido en esos lugares y en sus colindancias como un verdadero santo, pues atendía a los enfermos y administraba las limosnas en ayuda de los más pobres. Al ver que se lo llevaban para procesarlo por hereje, muchos salieron en su defensa, pero todo fue inútil. Al paso de los días, decidieron presionar a sus autoridades para que retiraran los cargos contra su guía espiritual. Al enterarse de la muerte del cura, don Pedro Álvarez y Agustín Zambrano se recogieron en sus casas por miedo a la turba enfurecida. «Todos somos culpables, don Pedro», dijo Agustín el día que se reunieron para almorzar en la casa de que tenía en el campo. «Mucho va a pesarnos el habernos dejado sobornar por don Hernando. Por mi parte he mandado oficiar misas al nuevo cura para el descanso eterno del infortunado. En algo valdrá ese gesto, don Agustín, para reconciliarnos con Dios. Yo haré lo mismo este día, por eso le pido que me acompañe a la ciudad a hablar con el obispo. Mayor será el favor de Dios mientras más alta sea la jerarquía de quien abogue por el alma de don Gaspar. Mandaré preparar las mulas con los arreos. Planeo salir esta misma tarde». «Bien pensado. Solo le pido que me espere. Debo despachar unos importantes asuntos». «No tarde, por favor, amigo Agustín. Pronto empezará a oscurecer y debemos aprovechar la noche para salir sin ser vistos por los enojados vecinos». No bien se hubo quedado solo, don Pedro empezó a empacar lo necesario para el viaje. El par de mozos que lo acompañaban preparaban las mulas bajo un cielo cargado de negros nubarrones. Los truenos no se hicieron esperar, y fue a esta circunstancia lo que impidió a los hombres oír la macabra charla que tuvo lugar dentro de la casa. Aconteció que a la hora del crepúsculo don Pedro oyó que tocaban a la puerta. Pensando que se trataba de su amigo Agustín, acudió diligentemente a abrir. Se quedó boquiabierto al tener frente a sí la horrible presencia del cura Gaspar de Zúñiga, con múltiples llagas sanguinolientas sobre su cuerpo quemado. El terror había invadido completamente al alcalde, mas tuvo la fuerza suficiente para cerrarle la puerta en las narices al visitante del más allá. La macabra voz del padre atravesó la hoja de madera. «Apiádase de los muertos, don Pedro. Ni usted ni sus amigos tendrán descanso en tanto don Hernando no pague su falta». «¿Qué quiere de mí?» «El alma del cacique». «¿Cómo? Aléjese. Jamás tendré pactos con el diablo. Vuelva al lugar de donde vino». «¿No se ha dado cuenta aún, alcalde? He salido del mismo infierno».
¿Acaso nos han engañado nuestra madre iglesia y también los buenos van a dar a las llamas eternas? Usted fue un santo en vida. No haga el mal ahora que ha muerto. Vaya con Dios. Bueno, ¿yo? Dijo el cura con burla mientras su espectro atravesaba la pared. Don Pedro lanzó un alarido y fue a dar de espaldas al piso. ¿Un santo en vida? En mi mente pequé como no tiene idea. Cada noche imaginaba las peores atrocidades contra mis feligreses, pero luchaba a diario contra las tentaciones del demonio. El único pecado que cometí fue el de la avaricia. Sí, tenía ocultos sacos llenos de reales de plata y había amenazado con arrebatarle un solar a don Hernando si no pagaba el dinero que me adeudaba. Mas yo no merecía morir de este modo. Al verme traicionado por los míos, renegué de mi fe, pero jamás proferí palabra alguna contra la iglesia. Entre las torturas y en medio de las llamas maldije 1000 veces a mis verdugos, pero el odio no escapó de mis labios por miedo a la ira divina, y me han considerado un mártir porque callé mi rencor y mis ansias de venganza. Sí, fui un santo para todos, pero el diablo conoce los corazones. Así que los ángeles se alejaron de las llamaradas que me consumían en vida, y los demonios vinieron por mi alma. Sin embargo, el amo del Averno me repudia. No quiere saber de curas que, como yo, han vivido cristianamente y han salvado cientos de almas del infierno. A su vez, el cielo me ha cerrado sus puertas. Como ve, no me han convencido el bien ni el mal. He navegado entre ambas aguas como un alma desorientada, pero ahora estoy seguro de algo. Quiero que don Hernando muera entre atroces sufrimientos y llevarle su alma a Belcebú a cambio de la mía. Y tú y tus mentirosos amigos van a ayudarme. Quiero que lo lleven al cruce de caminos conocido por la comunidad como el de las ánimas. Ahí les daré instrucciones. El espectro volvió a atravesar la pared, desapareciendo de la vista del alcalde, quien se talló los ojos y se puso a rezar, pidiendo que aquello fuera solo una terrible pesadilla. En cuanto llegó Agustín Zambrano, listo para el viaje, le contó todo. ¿Está seguro, don Pedro, que no ha bebido en mi ausencia? Déjese de burlas, amigo, pues tengo los nervios destrozados. ¡Juro por Dios! No jure en vano, por favor. ¿Me cree usted entonces? Sí, por cierto, le creo. ¿Y qué recomienda hacer? El poder de Dios es más grande que el de cualquier alma en pena o demonio. Vayamos a ver al nuevo cura y pidámosle consejo. La situación resulta más complicada de lo que parece, dijo débilmente don Pedro, arrastrando los pies para buscar apoyo en una silla. ¿No se da cuenta, don Agustín? Alguien que fue bueno debe ser malo ahora para escapar de las llamas del infierno. En tanto nosotros, que cometimos la enorme falta de jurar en falso y sentimos torturada nuestra conciencia por ello, ahora debemos matar para lavar nuestro pecado. ¿Para quedar bien con Dios? ¿Quiere usted decir eso? Don Pedro sacudió violentamente la cabeza antes de contestar. No sé qué pensar. Dejemos las discusiones y procedamos. ¡Vamos a asesinar a...! No, hombre. Busquemos al nuevo cura. Estos hombres, antes de arribar a la iglesia, visitaron las casas de los otros 2 implicados en el perjurio contra el cura quemado en vida. Les costó trabajo hacer que asomaran la nariz a la calle. Más pronto estuvieron los 4 sentados a la mesa del joven sacerdote, llamando Fadrique Maldonado. Uno de los mayores pecados es arrebatar la vida a otra persona, sentenció este. De algún modo es lo que hicimos, respondió don Pedro compungido, mirando la superficie de la mesa. Lo enviamos a la muerte. No me refiero a mi antecedor al frente de este templo, sino al hombre que el espectro busca. Reflexionen. Un miembro de la iglesia no puede obedecer a los mandatos del demonio. ¿Acaso están seguros que el aparecido es el cura? No se equivocan. Es un diablo disfrazado que ha venido a sembrar el crimen y a confundir a las almas. Olvídense del asunto. El diablo no tendrá ningún poder sobre ustedes si se mantienen cerca del Señor. Asistan a diario a misa y recen constantemente por el descanso de nuestro amado cura. Pidan perdón a Dios. Ustedes han hecho lo que han podido por salvar la honra del sacrificado, así que vayan en paz. Un tanto mortificados, los regidores y alcaldes abandonaron el templo.
Este padre tiene razón, mencionó don Juan Domingo. Si quien se ha parecido a usted, don Pedro, fuera en verdad el cura, no habría pedido que otros lo ayudaran a vengarse, sino que buscaría hacerlo él solo. El regidor Juan Tlapisque intervino. Es cierto, no se habría parecido a usted, sino al mismo don Hernando. Además, habría comunicado su perdón para todos nosotros, por haber escrito el documento de descargo, en lugar de solicitar que nos condenáramos por asesinos. Don Agustín asentó. Sí, fue un demonio de segunda. Quiere que perdamos nuestras almas. Basta de preocupaciones. Vayamos a brindar por los buenos consejos del cura Fadrique. Y entonces señaló hacia una taberna al fondo de un callejón que se ubicaba detrás de la iglesia. Todos festejaron la idea y fueron hacia allá. ¿Este establecimiento es nuevo?, preguntó don Agustín mientras entraban. Valdrá esta visita para revisar que todo esté en regla. Se le podría perdonar el impuesto si nos atienden a cuerpo de rey. Los demás rieron por la ocurrencia, excepto don Pedro, que mantenía el gesto serio. El alivio que sentían se desvaneció en cuanto vieron que el tabernero, un mulato fornido de casi 2 metros de altura, colocaba 5 vasos en su mesa. Perdón, amigo, protestó don Pedro, pero te has equivocado. Somos solo 4 y no esperamos a nadie más a nuestra mesa. Va a disculparme, alcalde, pero el confundido es usted, contestó el hombre, que despedía un ligero olor a azufre. ¿Acaso no va a ofrecerle nada al cura? Los 4 voltearon confundidos hacia la silla frente a la que estaba el 5.º vaso. Juan Tlapisque ensanchó la nariz para jalar aire, nervioso, sintiendo que el ambiente se había enrarecido. Descubrió entonces que eran los únicos parroquianos y, dominado por el nerviosismo, trató de sonreír. ¿Acaso vendrá don Fadrique con nosotros? ¿Don Fadrique? No. Los ojos del individuo se ensancharon y sus iris oscuros se volvieron un punto apenas visible, lo que erizó la piel de las autoridades. Don Gaspar lo ha estado esperando. Está muy molesto porque faltaron a la cita. ¿Dónde está?, dijo don Agustín en un grito, levantándose y tirando la silla a sus espaldas. No tarda en salir por aquella puerta que da directamente a la sacristía, respondió el mulato mientras vaciaba el contenido de una extraña botella en sus vasos. De forma automática, don Agustín se llevó el suyo a la boca buscando tranquilizar sus nervios con el vino, pero escupió inmediatamente el líquido salado y espeso. ¡Sangre! ¡Este demonio nos ha servido sangre! ¡Salgamos de aquí pronto!, apuró don Pedro. Pero la puerta por la que entraron había desaparecido. Voltearon hacia todos lados y la única salida que vieron era la que daba a la iglesia. ¡Por allá!, gritó Juan Tlapisque. ¡Pidamos ayuda a don Fadrique! El mulato esbozó una sonrisa de triunfo. Al otro lado, los 4 hombres hallaron un cuarto lleno de objetos maléficos. Una sotana negra manchada de sangre, hostias negras que olían a excremento e imágenes obscenas de varias vírgenes y santos. «¡Esto pertenece al maldito oficio!», exclamó don Agustín. Horrorizados, fueron a la nave de la iglesia y descubrieron que tras el altar se erguía una enorme representación del demonio bañada de sangre. Al dar la vuelta para huir por la puerta principal, se toparon de frente con don Gaspar. ¿Por dónde quieren escapar? Estamos bajo tierra, justo bajo el cruce de las ánimas, y don Hernando los espera. Don Pedro fue fácil convencer a sus mozos para que lo trajeran, a cambio de 4 reales de plata. Pero es en vano que pidan ayuda a los jóvenes. Don Agustín ya ha bebido parte de su sangre. «Los han sacrificado», dijo don Pedro a punto de volverse loco. «Si quieren salir con vida, vayan al altar de la diabólica Inquisición y sacrifiquen a mi enemigo. Se halla sobre la plancha de piedra». Don Hernando de Mendoza, maniatado y amordazado, se debatía desesperadamente por liberarse de sus ataduras. Ninguno de ellos sabía lo que era quitar la vida a un semejante. Sin embargo, con tal de huir del lugar, Juan Tlapisque, quien era descendiente de un antiguo sacerdote indígena que había sacrificado a varias jóvenes vírgenes antes de la llegada de los españoles, fue el primero que tomó uno de los 4 cuchillos que el cura diabólico les extendió. Los demás, anhelantes de su libertad, siguieron su ejemplo. Los 4 nuevos sacerdotes de las fuerzas del mal se acercaron al altar de piedra
y realizaron el primer sacrificio de don Hernando. Sí, pues ha de saberse que debieron matarlo en varias ocasiones, cada vez de modo más cruel antes de poder volver al mundo de los vivos. El relato ha pasado de generación en generación y hace unas décadas Juana Tlapisque, última descendiente del regidor Juan Tlapisque, comentaba que la mayor tortura que podía infligirse a un cristiano era quitar la vida a otro, por lo que no deplora tanto las muertes de don Hernando, sino la suerte de los inexpertos sacerdotes del diablo. El ejército espectral, Andrew Green, versión libre, corría el año de 1642 e Inglaterra se debatía entre los horrores de una cruel guerra civil. De un lado luchaba el ejército leal al rey Carlos I, del otro los partidarios del Parlamento. Como siempre, el pueblo era la única víctima, pues sus hombres militaban en uno o en otro de los bandos contendientes. Cierto día de agosto apareció en la ciudad de Nottingham un piquete de soldados marchando al son de los tambores. Los militares se dirigieron al mercado y desde una plataforma, el de más graduación arengó a los pobladores. Solicitaban hombres para pelear por el rey y la patria. En un santiamén, muchos jóvenes ciudadanos corrieron a alistarse bajo el perdón real. Casi en forma idéntica, la escena se repetía a todo lo largo del país. Pero con no menos frecuencia, los emisarios del Parlamento visitaban ciudades y aldeas para reclutar combatientes, fuerza es decirlo, con igual éxito. Cada poblado y aún cada familia quedaron divididos por la discordia entre el rey y los indóciles miembros del Parlamento. 2 meses más tarde, en un soleado día de octubre, los ejércitos enemigos quedaron frente a frente en la llanura a los pies de Edgend Hill, quieto lomerío cubierto de hierba verde. Era de verse el alegre grupo de hombres jóvenes, en su mayoría dispuestos a pelear. Casi ninguno tenía experiencia militar y en cuanto a disciplina andaban en ayunas. Ahí estaban prontos a batirse, risueños, llenas las juveniles cabezas con sueños de gloria y honor. Debe mencionarse que los partidarios del rey contaban si no con más hombres, sí con la ventaja que supone una caballería bien adiestrada, en tanto que los rebeldes, aun siendo más numerosos, desconfiaban de la eficacia de sus hombres a caballo. En fin, al mando de la caballería real iba el príncipe Ruperto, sobrino de Carlos I y excelente jinete, a quien sus huestes adoraban, seguras de obtener la victoria para la corona. Las tropas de los bandos adversarios quedaron dispuestas en forma similar para la batalla. Sus respectivas infanterías al centro, flanqueadas por los combatientes a caballo. Poco después del mediodía, el príncipe Ruperto dio la orden de atacar. Vibró el aire con las notas de los clarines y el resonar de los tambores, y las tropas reales, con alegre desparpajo, cargaron al galope contra los enemigos. Con la celeridad del rayo, arremetieron contra los contrarios, despachando tajos y cuchilladas como enloquecidos. Rápidamente el aire se espesó con clamoreo de gritos, ayes, maldiciones, blasfemias, acompañado todo por el estampido de los mosquetes, las chispas de las herraduras y el olor penetrante de la pólvora. Era espantoso contemplar cómo se mataban a diestra y siniestra. Por aquí, un soldado se llevaba las manos al cuello en vano, intento de contener la sangre que le brotaba de una horrorosa herida. Acá, otro se miraba incrédulo el hombro izquierdo, justo donde una espada acababa de cercenar el brazo. Allá y acullá, otros soldados se revolcaban en su sangre tras ser alcanzados por sendas balas.
En lo más apretado de la batalla, uno de los cabecillas del lado parlamentario, dándose cuenta de su ya casi cercana derrota, decidió cambiar de bando al momento y gritó: ¡Viva el rey! En ese mismo momento, los hombres guiados por él se abalanzaron contra los oficiales que un minuto antes eran sus camaradas. Buena parte del ejército rebelde se percató de semejante traición. Sintiéndose perdidos, esos hombres volvieron grupas y echaron a correr, maniobra aprovechada por el príncipe Ruperto y sus caballeros para salir en persecución de los fugitivos rebeldes. En mala hora, pues el conde de Exes, comandante de la infantería enemiga, vio en ellos su oportunidad y lanzó a su gente contra la infantería real, a cuyo frente iban Carlos I y 2 de sus hijos. El rey reaccionó con bravura y arrojo, pero era demasiado tarde. El príncipe Ruperto y parte de sus jinetes regresaron al campo de batalla a socorrer a los suyos, pero estaban ya demasiado exhaustos para luchar. Uno a uno, los leales al rey fueron cayendo en la hierba empapada en sangre. Quienes sobrevivieron no tardaron en escurrirse rumbo a sus hogares. La batalla había concluido al anochecer. Nadie podía proclamarse vencedor. Aquello había sido una carnicería. ¿Dónde quedaban ahora los sueños de gloria y honor, los ideales, la alegría de alistarse? Perdidos entre el hedor de la sangre y la pólvora. Casi 4,000 hombres de ambos bandos murieron en la terrible jornada. Quienes lograron retornar a su respectivo campamento, deshechos de fatiga, oyeron toda la noche los quejidos y lamentos de los heridos y agonizantes abandonados en el campo de batalla, hasta que ya en plena noche, unos ruidos siniestros vinieron a reemplazar los gritos humanos. Zorras y ratas se afanaban entre los cadáveres para disputarse la carroña, y de vez en cuando, desorientadas por el hedor, mordían a un desdichado todavía con vida. Al romper el alba, los sobrevivientes de ambos bandos alzaron el campo para regresar por donde vinieron. Tras ellos quedaban la llanura tinta en sangre y salpicada de macabros despojos como una vasta tumba abierta. Para que ningún horror faltara, al poco rato aparecieron algunos aldeanos con la finalidad de saquear las tristes pertenencias de los difuntos. Y luego, a ellos se agregaron algunas personas pálidas y dolientes que buscaban entre los cadáveres a sus seres queridos. Luego, los meses pasaron y la hierba cubrió piadosamente la llanura de Edgehill y sus horrores. La guerra civil continuaba entre otros puntos de Inglaterra. Una tarde exactamente al año de haberse librado la batalla, un par de campesinos pasaba por aquella llanura cuando de pronto escucharon el estruendo de tambores cercanos, voces humanas y cascos de caballos al galope. Azorados y temerosos, se preguntaron si las tropas estaban ahí de nuevo para librar otra batalla en Edgehill, pero nada se ofrecía a su vista. Eso sí, resultaban claramente audibles el estrépito de los aceros al chocar, el chasquido de los mosquetes y los gritos de los heridos. A todo correr, los campesinos treparon a una loma vecina para observar el campo de batalla. ¿Cuál no sería su asombro al contemplar unas formas confusas trabadas en combate? Ante sus ojos, hombres y caballos peleaban con denuedo, increíble y ferocidad salvaje, en exacto duplicado de la batalla anterior. Naturalmente salieron como almas que se lleva el diablo en busca del clérigo aldeano. Tan pronto como lo vieron, le rogaron acompañarlos hasta Edgehill, porque las tropas habían vuelto. Incrédulo, el eclesiástico les exigió declarar en orden cuánto habían visto o creído ver. Los campesinos le dijeron toda clase de detalles al respecto. Más convencido, marchó con ellos a la llanura. Ante los 3 hombres, el fantasmagórico espectáculo de la matanza proseguía, salvo que ahora era mudo. En efecto, los espectadores veían a los combatientes sus horrendas heridas y los observaban abrir desmesuradamente las bocas, pero sus gritos no eran audibles. Cierto, contemplaban el humo blanco de los cañones, pero no oían el retumbo de su estampido, como tampoco se escuchaba el frenético galope de los caballos enloquecidos, aun cuando tenían frente a los ojos a los corceles. De hecho, el único ruido perceptible
Era el rumor del viento estremeciendo el alto pasto de la llanura. El clérigo se santiguó, estupefacto, pero apenas realizando el devoto gesto, abrió los ojos como si fueran a salírsele de las órbitas. De frente a él venían a todo correr 4 jinetes con sendas espadas desenvainadas. Pero los cascos de las cabalgaduras no tocaban el suelo. Los 3 espectadores cayeron de rodillas murmurando el Padre Nuestro, deseosos de acabar con tan horrorosa pesadilla. Acabado el rezo, el clérigo pidió a uno de los campesinos ir a la aldea y traerse al juez. Al cabo de un rato, llegaron el magistrado y un par de oficiales del rey acompañando al enviado. Por espacio de 3 horas, los 5 personajes presenciaron aquel demoníaco combate. En cierto momento, uno de los oficiales se desplomó de rodillas, llorando a lágrima viva. Acababa de reconocer el espectro de un amigo suyo, a quien señaló con dedo tembloroso. Sus compañeros fijaron la vista en el punto indicado. En ese instante, vieron cómo la fantasmal figura caía de espaldas, atravesando el cuello por una bala enemiga, en el mismo sitio donde un año antes su amigo encontró el cadáver. El crepúsculo llameaba en el horizonte cuando los espectros, rendidos de combatir, comenzaron a diluirse en las sombras del ocaso. La llanura quedó vacía y quieta. Los 5 espectadores tardaron en convencerse de estar despiertos. Las apariciones se repitieron varias veces, ante distintas personas, y el relato de la fantasmal batalla acabó por llegar al rey, quien la hizo investigar. Sus informantes le comunicaron la exactitud del hecho y Carlos I lo mandó certificar en un acta. Ignoraba que en poco tiempo también él iba a perder la vida y a sumarse a la multitud de muertos en la desastrosa guerra. De cualquier manera, dicen los vecinos de Ed Hill que cada año, en la misma fecha, la llanura se vuelve a poblar de combatientes, y las sombras del rey y de su mortal adversario, el conde de Exes, continúan peleando aún después de muertos. La escuela embrujada. Los alumnos de aquella secundaria del municipio de Atizapán llegaron gustosos a la inauguración del flamante plantel de 2 pisos. La mañana era soleada y las risas de los jovencitos inundaban el ambiente. Era el tiempo en que comenzaba a habitarse esa región del Estado de México, y las calles pavimentadas iban sustituyendo a los viejos caminos de terracería por donde circularan antaño arrieros y mujeres de rebozo. El paisaje había cambiado radicalmente en unos cuantos años, con la construcción de unidades habitacionales por aquí y por allá. Los pobladores originales veían con desconfianza a muchos de los recién llegados, pues temían que malas costumbres y vicios dañaran aquellas siempre tranquilas comunidades rurales. Algunos lugares tradicionales fueron destruidos en pro de la modernidad y los usos y costumbres fueron desplazados por el ruido de motores, y el silencio ancestral de las noches fue roto por la gritería de los jóvenes que salían de las escuelas vespertinas y se reunían en las esquinas de las calles a comentar sus vivencias. Pero el pasado que se trataba de entregar resurge de vez en cuando para recordarnos que debemos ser respetuosos con los lugares que habitamos, pues por lo común muchas personas antes que nosotros han vivido, sufrido y muerto ahí. La abundancia de experiencias, dolores y alegrías que quedaban flotando en el aire, donde ha habido comunidades humanas desde tiempos remotos, resulta evidente para quienes que tienen sensibilidad de captarlas, como una proyección en el aire, y este es uno de los elementos básicos de la historia que narraremos: la posibilidad de establecer contacto con el más allá, propia de algunos individuos. La reticencia de los viejos pobladores a comunicarse con los obreros y profesionistas que habían llegado a habitar la región era la causa de que, además de la inmobiliaria, que había prometido escuelas en la zona para atraer compradores, ningún intruso supiera que el predio donde se había erigido la secundaria Josefa Ortiz de Domínguez había sido un panteón durante muchas generaciones. Los albañiles de la obra y el velador que habitaba un cuartucho de madera habían dicho con insistencia al ingeniero que dirigía la construcción
que seguido seres invisibles les hacían travesuras, como golpearlos o cambiarles las herramientas del lugar. A la misma secretaria del ingeniero habían llegado a darles nalgadas cuando iba a los apartados y estrechos baños provisionales. Pa' mí que es el Jacinto, bromeó uno, como que es medio sangrón, ¿no? Al velador no le hizo gracia aquello. Ya me gustaría verte en la noche aguantándote las ganas de salir a orinar, con tal de no encontrarte con un fantasma o algo peor. Al excavar para poner los cimientos, se habían encontrado innumerables ataúdes de madera, ya deshechos, de los que escapaba tierra revuelta con el polvo de antiguos cadáveres. A los albañiles se les había prohibido hacer comentarios sobre aquello a los padres de los futuros estudiantes de la escuela, para no aterrorizar a nadie. Los despojos humanos, en que eran visibles algunas osamentas, fueron retirados con el mayor secreto en carros de volteo. Algunos ancianos de sombrero, mirando el avance de las obras, decían: «Estos muertitos van a reclamar su tierrita, ya verán». Les dijimos a los de la constructora que no se metieran en estos terrenos, que respetaran siquiera a los abuelos, pero no entendieron, dijo otro indignado, y de pronto una sonrisa se dibujó en su rostro. A ver cómo les va. Ahora esos metiches. Jacinto, un jovencito peón de la obra, alcanzó a oír aquello y supuso que estaban amenazando a los trabajadores, así que fue corriendo con el ingeniero. «No te asustes», le respondió este, «ya casi terminamos la escuela. Además, ya les di órdenes a varios muchachos de que se vengan armados. No creas que no me he dado cuenta del odio de esta gente». Cuando por fin se retiraron los trabajadores, algunos ancianos del lugar sonrieron con malicia. Suponían que algo terrible estaba por suceder y que aquel plantel no tardaría en ser abandonado. El primer suceso fantasmagórico que enfrentaron los nuevos colonos sucedió la víspera de la inauguración de la escuela. Muy entrada la noche, los esposos Juan y Azucena bajaron del autobús en la esquina del plantel. El hecho de que llegaran tan tarde se debía a que tenían su centro de labores en el Distrito Federal. Se veían alegres, pues al fin habían cumplido el sueño de tener casa propia, aunque fuera tan lejos de su trabajo. Ellos eran los padres de Laurita, una niña de 12 años cumplidos, tímida pero muy estudiosa, y de Ramiro, un año mayor que su hermana, de carácter muy alegre y desenfadado, y quien entraría a estudiar el segundo año en aquella escuela. Antes de dar vuelta a la esquina para dirigirse a su casa, la joven mamá descubrió extrañada a un niño como de 3 años que jugaba en la banqueta con unos caballitos de madera. Sus ropas eran muy humildes y calzaba guarachitos. El pequeño levantó el rostro y le sonrió en cuanto ella se detuvo unos segundos para verlo. Su marido, preocupado por sus hijos, que se pasaban solos todo el día, había continuado su camino sin notar la presencia del niñito. No habían avanzado mucho cuando la señora le dijo: «¿Cómo vamos a dejarlo ahí? Mira el frío que hace, y la pobre criatura anda muy descubierta». «¿De qué me estás hablando? ¿Qué no viste al niño? Hay que preguntarle por qué está ahí solito, y a estas horas». El señor volvió tras su esposa, quien se llevó una gran sorpresa. El pequeño no estaba. Entonces ella fue corriendo al primer cruce de calles y volteó para todos lados, pero no había señal del niño. Consternada, volvió al lado de su esposo. «Oye, esto está muy raro. ¿A dónde pudo haber ido? Apúrate, mujer. Vamos con los muchachos». «Sí, ándale. Ya me entró miedo». La mujer decidió no comentarle el suceso a sus hijos. Al arropar a Laurita, Azucena creyó ver que un grupo de personas harapientas estaba observando su ventana desde el otro lado de la calle. Sintió que la sangre se le congelaba entre las venas y apagó la luz para evitar ser observada y mirar mejor a los intrusos. En efecto, estaban ahí, apenas cubiertos por rotas ropas manchadas de barro y polvo. Se acercó a los cristales para tratar de mirar sus rostros, pese a que sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. «Mañana mismo voy a ir a la policía para denunciar a esa gente». Mas estuvo a punto del desmayo en cuanto notó que los extraños visitantes, unas 8 personas acompañadas de algunos niños, tenían muy oscurecidas las partes de narices y ojos, como si las tuvieran huecas. De pronto, sintió una presencia detrás de ella y volteó gritando, presa del pánico. Laurita se despertó asustada y encendió la luz. Frente a ellas estaba Juan, consternado por la reacción de su esposa,
Ella se puso a llorar y se abrazó a él. Juan, es horrible. Míranos por la ventana. Él se asomó, pero solo descubrió la calle desierta. ¿Qué se supone que hay allá afuera?, dijo al voltear, muy molesto porque la histeria de su esposa le había quitado el sueño a su hija. Los vi, lo juro, eran como cadáveres. Juan, tienes que creerme, por favor. Ramiro apareció en la puerta, con cara angustiada. Mamá, ¿qué te pasa? Vete a tu cuarto, tu mamá se siente mal, dijo el señor, pero el joven se mantuvo ahí asustado. Mira, Azucena, estás cansada y... Te juro que... Como pudo, Juan logró hacer que sus hijos se calmaran y se llevó a la mujer a su cuarto. Al día siguiente, tras la bulliciosa inauguración oficial de la secundaria, Laurita y su hermano Ramiro fueron a sus respectivos salones. El muchacho pronto hizo nuevos amigos y a la hora del recreo salió en tropel al patio entre la algarabía general. Por el contrario, su hermanita, de carácter más reservado, prefirió quedarse en su banca. Le costaba trabajo relacionarse con la demás gente. Estaba aún muy confundida por el ataque de histeria que había tenido su madre anoche. No tardaron en acercarse a ella un par de muchachas para hacerle compañía. Oye, venimos a que nos conozcas, dijo la más alta de las dos. Yo soy Angélica y ella se llama Margarita. Ajá, pero me dicen Mago. Oye, ¿qué tienes? En la clase te vimos muy seria y se nos hizo muy raro que no hubieras querido salir a jugar al patio. Laurita se secó un par de diminutas lágrimas sobre sus pálidas mejillas. No es nada. Es que no pude dormir bien. Ay, sí, dijo Margarita, con la emoción de volver a la escuela. No, atajó Laura, no es eso. Y entonces le refirió la actitud y las palabras de su madre la noche pasada. Angélica esbozó una sonrisilla de incredulidad. Pero la otra se puso igual de pálida que Laura. ¡Ay, no! ¡Yo también! ¿Qué? El semblante burlón de Angélica cambió de inmediato. No, nada. Vengan, vamos a comprar algo. Ya me dio hambre. En cuanto pudo, Margarita llevó a Laura a una banca apartada y habló en voz baja, mirando para todos lados, pues no quería que nadie más la escuchara. Mira, yo creo que tu mamá dijo la verdad. Yo vi algo parecido. Ay, Mago, no sé si sentirme aliviada o igual de preocupada por lo que me dices. Tenía miedo de que mi mamá se hubiera vuelto loca, pero ahora debo temer a los espectros. Pues tal vez no hay que tenerles miedo. No pueden hacernos nada, ya sabes. Son como proyecciones en el aire. Ay, pero el sustote nada más de verlos, ¿te parece poco? Las dos se echaron a reír. Luego Laura preguntó. Pero no me has dicho qué viste. Bueno, mira. Mi hermana Kate y yo nos dormíamos en el mismo cuarto. Rentábamos un departamento. En la parte de abajo no vivía nadie y en las noches estaba bien oscuro. Nadie quería rentar ahí porque decían que en el patio se había ahorcado un niño y se aparecía. Ajá, y luego, una noche tocaron en los vidrios de nuestra ventana, la que da a ese patio. Las paredes eran lisas, no había modo de que alguien se parara allá afuera. Ajá, ¿y después? Pues yo de tonta fui a ver quién era y descorrí la cortina. Ahí estaba una persona, muy pegada a los cristales. ¿Y cómo era? No lo sé, estaba bien oscuro. ¿Tu hermana también lo vio a eso? Sí, y nos pusimos a gritar como locas. Mi mamá me hizo tomar uno de sus calmantes. Yo era muy pequeña y mi papá la regañó porque decía que pudo haberme dañado. Y ya no dormiste ahí, de seguro. Sí, pues mi papá dijo que lo habíamos imaginado todo. Gracias a Dios ya no volvió a pasar algo así. Mi abuela nos visitó en esos días y me dijo que no me preocupara y que mi hermana y yo éramos especiales, porque podíamos ver y oír a los muertos, pero no debíamos tener miedo. Ajá. Y las dos chicas dijeron al unísono: solo son proyecciones. Dice mi abuela que los sensibles podemos ver a los espectros tanto a las 12 de la noche como a las 12 del día, pues cuando se conjunta la dimensión de los vivos con la de los muertos. Pues ojalá mi mamá no me haya heredado esa capacidad de ver fantasmas. Volvieron a clase habiéndose hecho las grandes amigas. Supieron que desde entonces serían inseparables. Lejos estaban de imaginar que esa misma tarde algo extraordinario acabaría con su amistad. Poco después de recomenzar sus labores escolares, Laurita pidió permiso para ir al baño. Margarita iba a levantar la mano para solicitar acompañarla, pero en su cabeza resonó una voz rasposa, aguda y llena de maldad. No lo hagas. Laura le sonrió antes de salir.
Fue la última vez que sonrió en su vida. La muchachita caminó tranquilamente hacia los alejados y fríos baños y entró hasta el fondo de ellos sin ninguna aprensión. El lugar estaba completamente solitario. Se metió en el último sanitario, cerró la puerta mientras canturreaba una canción de moda, pero de inmediato se cayó y sintió un escalofrío, pues vio por debajo un par de pies cubiertos de barro metidos en unos guaraches corroídos por el tiempo. Respiró profundamente y con su mano temblorosa entreabrió la puerta. Se encontró frente a frente con un niño sucio cubierto de harapos, quien sostenía en la mano un crucifijo de metal que lucía los orificios por medio de los cuales se había atornillado a su ataúd. Las cuencas de sus ojos estaban vacías y de su boca salió una bocanada de aire pestilente. ¡Lárgate de aquí!, dijo con una voz ronca. Justo en ese momento entraron otras niñas corriendo, pero se detuvieron en seco mirando a Laurita al fondo, temblando de pánico. Su timidez la había impedido gritar, de modo que todo el terror se quedó dentro de ella. Laura cayó desmayada sobre las baldosas húmedas del piso. Margarita fue la última persona que escuchó frases más o menos coherentes de Laura. La jovencita perdió la razón y actualmente recibe atención en una institución psiquiátrica. Las autoridades se han negado a clausurar la escuela y ninguna otra persona ha mencionado haber visto espectros deambulando por el lugar. Por su parte, Margarita ha decidido abandonar sus estudios en esa secundaria, temerosa de tener visiones del más allá. Solo hace poco se ha reconocido oficialmente que aquel sitio era un panteón y el hermano de Laura cursó con dificultad sus últimos años de secundaria ahí, habiendo perdido su natural simpatía y siempre evitando ir a los sanitarios de la escuela. El último hecho del que tenemos noticia se refiere a un niño que perdió un juguete en un hueco que se ha formado por las lluvias bajo la acera de los salones del primer grado. Al meter la mano ahí fue mordido con tremenda fuerza, al grado de casi perder un dedo de la mano derecha. Al principio se pensó que lo había atacado una rata, pero el doctor determinó que más bien se trataba de las marcas de una dentadura humana. Como en el caso de Laurita, se decidió guardar silencio ante la sociedad de padres de familia. Almas huérfanas. Mes de noviembre, polvoriento y melancólico, mes de ánimas en que las campanas prolongan su largo lloro entre los fríos crepúsculos, llamando a la novena y dejan una vaga sensación de muerte. En el alma deslíe su tristeza el recuerdo de los difuntos familiares, la llovizna, el quejumbroso escurrir del agua en los canalones, los clamorosos rezos al anochecer. En las capillas de ánimas, ante el negro cuadro iluminado por velas amarillas, chisporroteantes, en el que arden los precitos, con las manos ya cruzadas sobre el pecho o ya levantadas, pidiendo misericordia a una virgen trajeada de rojo, de blanco y de azul, que encima de unas nubes de nácar sonríe con apacible bondad y tiende la blancura de su mano gordezuela hacia los que están en la quemazón del purgatorio, vestidos de llamas. En la iglesia de San Pablo, ante el altar destinado a las benditas almas del purgatorio, estaba arrodillada y quieta una multitud humilde, miserable toda ella de esa polvorosa barriada. El cura don Fructuoso Robles, varón tranquilo y plácido, había acabado de rezar la novena, y ya guiaba el rosario, y a su voz trémula de viejo le contestaban los fieles con un vasto rumor, con un claro acento gimiente y doloroso, porque cada quien ponía en el Padre Nuestro o en el Ave María su angustia particular, la desolación y tristeza de sus pobres vidas, y a ese plañidero murmullo se unía el clamor de la lluvia que caía monótona afuera en la noche. La iglesia estaba llena de sombras y entre ellas los retablos acendraban su aroma piadoso. Solo aquí y allá salían las luces vacilantes de las lamparillas veladoras o la llama larga, ondulante, de las velas de ofrenda que se consumían ante algunas santas imágenes. Todas las mujeres estaban de negro,
el perenne luto de los pobres, sus rostros, untados de la luz amarilla que venía del retablo de ánimas, era lo único iluminado, pues los cuerpos, entre sus ropas oscuras, se esfumaban en la tiniebla, se unían a ella, y así era como parecía aquel un conjunto de cabezas suspendidas en el aire, absortas, aisladas y quietas, que se aglomeraban en torno del sombrío altar, con ojos de tristeza y bocas temblorosas, compungidas, que rezaban con palabras apretadas de angustia y húmedas de llanto. Llorar, rezar, entre las lágrimas y las oraciones está el consuelo de estas vidas sin ventura. El agua seguía cayendo fuera en la oscuridad de la noche, como un vasto lloro que se entremezclaba al rezo, completando su pesadumbre. De pronto se llenó el oscuro ámbito de la iglesia con un ruido hueco, vasto, que los ecos agrandaban más y que cubrió un alarmado vocerío. Se vio un bulto negro y alto que entró por la puerta. Hubo gritos de azoro, largos gritos trémulos. El miedo se metió en los corazones y desde ellos difundía su temor por todos los cuerpos. Aquella muchedumbre de seres desvalidos se puso en pie, replegándose unos contra otros, con las manos apretadas bajo las barbas o sobre el seno. Era una mula prieta la que penetró trotando en la iglesia, en la que se rezaba por los muertos. Las fuertes pezuñas cerradas alzaban sobre las baldosas aquel estruendo que se amplificaba, sonoro, bajo las bóvedas. En el aparejo traía amarrada una gran caja de madera. Las velas votivas y las lamparillas veladoras le arrojaban su luz, que pasaba sobre ella leve y fugitiva. Quería como acariciarla, pero la acémila pasaba rápida, hundiéndose de nuevo en la oscuridad de la nave, hasta que encontraba una lucecilla que resbalaba su escaso fulgor por su cuerpo negro. Al fin subió las gradas del presbítero, y frente al altar mayor se echó, se dejó caer rendida, de golpe, sonando todos los hierros de sus atalajes. Con velas en las manos se le acercaron tímidas todas las personas, creyendo que era una mala bestia del demonio. Pero la mula las veía con la tersa dulzura de sus ojos. Don Fructuoso, el cura, mandó que la descargaran. La caja pesaba bastante, olía muy bien, delicadamente. Era un perfume de suavidad grata el que brotaba de su madera blanca y nueva. Debía estar esa caja llena de cosas preciosas que trasminaban su olor. No tenía rótulo encima que dijese a quién estaba destinada. La curiosidad daba diferentes razones para que se abriese la caja, y como todos tenían la misma idea, la abrieron pronto, y al quedar descubierta, los llenó la sorpresa. Se les olvidaron los movimientos y quedaron como estatuas. Un crucifijo de grandor natural estaba dentro, agonizante, tendido sobre una negra cruz tarseada, con finura de carey. Era una imagen serena, nada de exaltadas ni de tormentosas contorsiones en su agonía. Mansa era su muerte, y con apacible resignación inclinada, sobre un hombro la cabeza ensangrentada y bella. No era el suyo un dolor moral concreto ni tampoco físico acusado por los retorcimientos de los miembros, sino que tenía solamente una apacible sugestión de dolor, de angustia, de tristeza que sobrecogía. Estaba pasionalmente sentida esa imagen y llena de delicadezas en su expresión. De su boca entreabierta no se veía que saliesen ayes angustiosos o tremendos imperativos, sino que le brotaba como una leve y delicada frase de bondad. Tenía el comienzo de una sonrisa. «Las ánimas benditas del purgatorio nos lo enviaron», gimió una anciana. «¡Santo Cristo de las ánimas!», dijo entre un suspiro otra vejezuela encorvada. «Así se ha de llamar esta imagen, el Santo Cristo de las ánimas», sentenció el apacible y cordial don Fructuoso. En el acto la pusieron en el altar mayor y se la entonaron como bienvenida unas alabanzas. Las bocas que antes gemían la doliente monotonía de las oraciones que encontraban un rincón en cada espíritu en el que se recogía su tristeza, pensando en sus desventuras y en sus muertos,
se pusieron a cantar con exaltación de gozo. Tenían en el alma una alegría nueva, estremecida como una gran flor abierta. Llevaron la mula a la caballeriza de la casa cural. Ahí iba a vivir holgona y con buena comida como un señor canónigo, dormitando siempre en la amplitud de la fresca cuadra. Y desde el día siguiente todos los del barrio le llevaban cestos y barcinas de paja dorada, crujiente para que la comiera o descansara sobre ella como en lecho blando. Le llevaban haces de trigo o de cebada, o jugosas cañas de maíz que aún engreían sus jilotes rubios. Aquella santa imagen fue el consuelo de los desvalidos del barrio del Cacahuatal de San Pablo. A diario le ponían en el altar sus ofrendas de flores, de copal, de cera, además de los rezos que le alzaban desde el fondo del alma. Oraciones ingenuas, suaves de ternura, quitando el dinero a sus necesidades más premiosas. Juntaron lo suficiente para poner a la cruz cantoneras de plata cincelada, y para la cabeza del Cristo, las 3 potencias que fueron como unas esbeltas llamas, y cuando se le perforó la testa para ponérselas, salió una fragancia tan exquisita como si se acabara de verter toda una redoma de esencia fina. Una gran señora de la ciudad, condesa o marquesa, le envió por un señalado milagro que le hizo en la salud de un hijo una alta y resplandeciente corona de oro en la que combinaban sus luces muchas piedras preciosas. Al otro día amaneció a los pies del Cristo la bella corona de oro, se la colocaron de nuevo y volvió a aparecer junto a la peana policromada en que sostenía la cruz. Y así por muchas veces seguidas sucedió esto. Consultando el caso a unos teólogos, dictaminaron que eran señales inequívocas de que el Cristo de las ánimas rechazaba la riqueza suntuosa de aquella corona, y que tan solo quería en su cabeza la humildad de sus potencias de plata. En el clavo de los pies le colgaron la corona espléndida, y las piedras encendían sus luces pequeñas en un afán constante de iluminar las ensangrentadas plantas. Afirmaron los doctos que el Santo Cristo de las ánimas estaba hecho en la provincia de Guatemala, pero se preguntaban, ¿qué incógnito imaginero labraría en la insigne ciudad esa imagen tan devota, suave cardanura, lustrosa de vida? ¿Vendría del distante Santiago de Guatemala en alguna conducta entre variadas mercaderías? ¿O solamente en ese atajo conducirían las mulas imágenes encargadas por iglesias y conventos de Nueva España? Imágenes con esmaltes coloridos, estofados preciosos, que a la vez que eran para darles vistosa elegancia con su flora quimérica, servían para hacerlas incorruptibles y aún incombustibles. Las manos de qué piadoso imaginero animaron, hicieron hermosura este trozo de cedro fragante. ¿Saldría el Santo Cristo de las ánimas de la Gubía, del Escolpo y del Punzón, del mentado maestro Quirío Cataño, o del escoplo mágico de Alonso de Paz, o acaso del de Zúñiga, el santero famoso? O tal vez era la obra del antigüeño Julián Perales, o bien de Cirilo Vega, o de Vicente España, discípulo del egregio José Bolaños, o sin duda ¿por qué no? Fue el que le dio una alma, ¿acaso la suya? Se llegaba al más dulce de los deliquios, pensando cómo se apartó la mula de la conducta en que venía, tras el tintineo incesante de la campanilla que colgaba del collar de la guía o caponera que trazaba círculos de música en el silencio del campo. Vendría vadeando anchos ríos, nadaría ágil en lo que traían gran caudal en sus corrientes, sin que siquiera se le mojase su carga preciosa, ni aun con los aguaceros tenaces de tierra caliente. Vendría trotando, vivaz, alegre, por desviadas veredas de montaña, por entre bosques intrincados, bajo el fuego de soles tremendos, o bajo la claridad azul de la luna, dialogando sus ojos con las estrellas. Cruzaría por paisajes idílicos, tranquilos, por regiones broncas, abruptas, agrias de peñas y temerosas de abismos. Pero no obstante, el Cristo que pasaba ante ellas su inefable agonía, les iría transmitiendo el dulce contagio de su serenidad, y caminando así días y más días y noches interminables,
Llegó la mula entre la lluvia, extenuada de cansancio, a la iglesia de San Pablo, guiada por los ángeles que ella solo miraba. Estas evocaciones sumergían a las almas en un ensueño fresco y remoto, y sentían añoranzas por algo vago y suspiraban nostálgicas por cosas desconocidas que echaban de menos. Paz, misterio, melancolía entraban en las almas sencillas y creyentes. Pero un día el Santo Cristo de las Ánimas no amaneció en la iglesia de San Pablo. No estaba ya en su florido altar barroco. Solo la corona de oro se veía refulgiendo sobre la peana en que estuvo asentada la lustrosa cruz de ébano. A la mula tampoco se la encontró en la cuadra. Había desaparecido. La iglesia se llenó de llantos. Toda la gente levantaba la voz con grandes clamores. Aquellos seres humildes se sentían desvalidos, huérfanos. Fuera en la mañana helada, estaba la perenne monotonía de la lluvia, bajando como un lloro del cielo gris. Y las campanas atravesaban por el interminable aguacero su queja lenta grave. Don Fructuoso, el sacerdote viejecito de serena gravedad y dulzura, estaba tirado en la sacristía, con los brazos abiertos, entre un charco negro de sangre. Tenía un puñal clavado en el pecho. La vampiresa de Puebla. Se cuenta que en uno de los barrios más populosos de la ciudad de Puebla, a principios del siglo XX, sucedió una insólita historia que raya en la leyenda y que aún estremece a los habitantes del lugar. Pues donde actualmente hay un kiosco, tiene visiones nocturnas de un puente de piedra fantasmagórico. Lo más terrorífico es que por el dicho puente desfila una procesión de columnas de humo con forma humana. Se trata, según los entendidos, de ánimas en pena que lanzan al viento una plegaria pidiendo el descanso de sus atormentadas almas. Una historia que ha ayudado a entender el extraño fenómeno es la siguiente. El joven Raúl Molina llegó a la ciudad para continuar sus estudios. Se trataba de un muchacho apuesto y de buen porte que llegaba ilusionado a la capital de su estado, pues ansiaba la libertad para vivir aventuras amorosas. Se preguntaba qué tipo de jovencitas conocería en las aulas de su nueva escuela, cuando al pasar por una estrecha calle rumbo a la casa de huéspedes donde se alojaría, vio a una muchacha asomada a su balcón, regando los jazmines que de él colgaban. Su talle era llamativo, de modo que se detuvo a mirarla por un momento, pese a que el sedoso pelo le cubría medio rostro. Podía apreciarse que su belleza era notable, el iris era azul, sus rasgos perfectos y su sonrisa, que esbozó al descubrirlo, encantadora. Raúl saludó con la mano, ensayando su gesto más seductor. Pero la muchacha se puso de inmediato seria y desapareció, cerrando tras de sí la puerta. Al joven le extrañó el brusco cambio, creyó descubrir un enigma en el rostro de la joven, como si se avergonzara de algo, y juró hacer todo lo posible por resolver el misterio. Decidió ir a tocar a la puerta de la muchacha y hacerse el extraviado para empezar a establecer contacto con ella. Mientras esperaba, se arregló lo mejor que pudo el pelo y la vestimenta. Un minuto después apareció una amable señora cuyo rostro reflejaba una gran pena. «Sí, joven, ¿qué desea?» Raúl puso su mejor cara tratando de agradar a la señora y estiró el cuello por encima de ella, buscando a la muchacha del balcón. «¿En qué puedo servirle?», insistió la dama. Perdón, señora, mire, yo como usted verá soy nuevo por aquí y necesito hacer una llamada. Pues me he extraviado. ¿Sería usted tan amable de...? Claro, pase usted. Puede ocupar mi teléfono. ¿Por qué no? Está justo aquí, en la sala. Raúl avanzó lentamente sobre la alfombra, queriendo retardar su visita lo suficiente como para encontrarse con la chica. Al no verla por ningún lado, no se sintió desanimado. Al tomar el auricular del teléfono, su mente de experimentado Casanova
Estaba trabajando en los pretextos que inventaría para poder hacer futuras visitas. La anciana se metió en la cocina y enseguida se abrió la puerta de arriba, que daba justo a las escaleras. Raúl vio de nuevo el medio rostro de la muchacha e iba a hablarle cuando la señora vino casi corriendo de la cocina y blandiendo un gran cuchillo empezó a gritar: ¡Cierra esa puerta, mocosa! ¡O te voy a...! El muchacho soltó el teléfono aterrorizado y con paso apresurado pasó por detrás de la mujer hacia la puerta de salida. Aún alcanzó a oír el llanto de la muchacha y el sonido del picaporte al cerrar la puerta de su habitación. Aquella noche, ya instalado en su cuarto, Raúl estuvo dando vueltas por entre los escasos muebles, cavilando en lo sucedido aquella tarde. La muchacha corría peligro habitando al lado de esa vieja loca. En esa casa pasaba algo muy raro y él debía rescatar a la chica, pero ¿cómo? ¿Acudiría acaso a la policía? No, él debería arrojarse el papel de héroe, con lo que la joven le estaría eternamente agradecida y los dos vivirían una aventura. No. Ahora amaba sinceramente. Se habían acabado los juegos amorosos. Su vida entera dependía de ella. Estaban hechos el uno para el otro. Lo sentía así en lo más profundo del corazón. Con el ánimo arrebatado por la perspectiva de una vida dichosa al lado de su amada, Raúl se echó el abrigo a la espalda y encaminó sus pasos a la casa de ella. Se paró bajo el balcón de la chica y empezó a lanzar piedrecillas a los cristales. Insistió en su discreto llamado hasta que vio aparecer el ojo azul de cristalina mirada. Pero la sonrisa que esbozó ahora la joven lo dejó pasmado. En la penumbra parecía despojada de toda su inocencia. Ella levantó su blanca mano, que ahora a Raúl le pareció horrorosamente larga, y le señaló hacia abajo, a la puerta principal. El muchacho se puso a la expectativa, aunque su amor se había enfriado por el diabólico nuevo aspecto de su amada. «Vamos, no seas tonto, son solo efectos de la escasa luz», pensó. «Ya sabes cómo cambia el contorno de las cosas, incluso a la luz de las velas». Escuchó pasos que bajaban y la chica apareció cubierta con una pesada bata de dormir. Le pidió silencio cruzando su larguísimo índice sobre sus labios. También su ojo derecho parecía más grande y rasgado. «No hables, mi abuela duerme, pero tiene el sueño muy ligero». Cerró la puerta y empezó a andar sobre el empedrado. Al notar que Raúl no la seguía, volteó y puso un gesto angelical. «¿No vienes?». Su voz tuvo el poder de vencer toda reticencia en el atrevido estudiante y fue tras ella apurando el paso. Sin embargo, no logró alcanzarla, pese a que ella parecía moverse lentamente. «Esto es un sueño, una pesadilla», se dijo. «Pero ella es mi dueña ahora, y la acompañaría al mismísimo infierno». Parecía que ella nunca se detendría. Finalmente, cerca de los límites de la ciudad, aflojó el paso y dio la vuelta en la esquina de una casucha abandonada. En cuanto Raúl corriendo dobló aquella esquina, la encontró parada sobre un puente de piedra, acariciándose el cabello sobre el rostro. Se fue acercando a ella, sin poder resistir más el deseo de abrazarla y cubrirla de besos. Pero ya próximo a lograr su propósito, lo detuvo un brazo firme como el hierro. «Seré toda tuya, pero antes debes responderme unas preguntas». «Claro, lo que tú quieras», dijo él resollando, debido a la larga caminata y al ardor del deseo. Ella continuaba peinando su pelo sobre el ojo izquierdo. «¿Me amas?». «Lo sabes, desde esa tarde». «¿Sin condiciones?». «Te juro que sí». «¿Me darías tu amor sin importar lo que soy?». «Debes saber que he venido muchas noches aquí, cada vez con un compañero diferente». «¿Cómo? ¿De modo que de esto se trataba?». Ahora entendía la reacción de la anciana esa tarde. Esa joven era una cualquiera. Así de simple era el asunto. ¿Dinero? ¿Vas a pedirme a cambio dinero? Yo creí... La joven levantó el cuello mirando al cielo estrellado y lanzó una risa ronca. Luego encaró al joven y volvió a poner una carita de ángel. ¿Dinero? ¡Ja! ¿Me crees una cualquiera? No, mírame bien. Y entonces se descubrió la otra parte de su cara, que era la viva imagen de la muerte. ¡No! ¿Acaso no vas a besarme? ¿No te gusto así? ¡Eres una muerta! ¡Tú eres una muerta! Te equivocas. Estoy descarnándome lenta y completamente, pero sigo y seguiré viva.
Es el castigo de mi madre por haber estado con un cura. Raúl no atendía a estas palabras. ¡Aléjate de mí, engendro del infierno! Dio un paso atrás y elevó un rezo. Padre mío, tú eres el amo y creador de... ¡Calla, maldito! Pensé que me amarías pese a todo, pero me has decepcionado. Mundano infeliz, me condenas a la soledad y vas a pagarlo como los otros pretendientes. Raúl trató de huir, pero se encontró con un puñal en su camino que se clavó en su pecho. Después, aquel ser con su increíble fuerza lo lanzó al profundo río. Aún consciente y a la luz de los faroles, el joven descubrió que en el lecho había varios cadáveres de muchachos en diferentes grados de descomposición, apresados por hierbas que semejaban brazos de esqueletos. La asesina había errado esta vez, pues el tajo no había tocado el corazón. Raúl pudo nadar varios metros bajo el agua, no sin temor a ser apresado por las plantas, y emergió lejos de la vista de su atacante. Desangrándose, llegó hasta la casa del párroco, a quien le narró lo acontecido. El hombre lo atendió lo mejor que pudo, pero el muchacho falleció al cabo de pocas horas. El religioso dio parte a las autoridades, y cuando clareaba el día, el alguacil y varios hombres armados llegaron a la casa señalada por el joven, donde descubrieron el cadáver de la señora, quien había sido asesinada por su propia nieta. De la chica no hallaron rastro alguno.